Y muchísimas gracias a todo el equipo de Pastoral por invitarme a esta charla, a este encuentro de ustedes, que, que es una forma, digamos así, de revitalizar la fe y también de tener este contacto con Jesucristo vivo, ¿no? Yo quisiera compartir la pantalla, ¿lo podría hacer ahora entonces? De Sí, compartir sí, el Sí, PowerPoint. sí, cómo sí, no. Enzo, Ahí tenés que poner después dejar de se compartir. yo. Y Ahí ahí está, abajo listo. podés tocar compartir pantalla y ya estás habilitado. A ver, entonces, bueno. Entonces, a ver si esta la pongo. Fíjate si podés poner presentación para que sea la pantalla completa. Lo Abajo a la que derecha pasa en es el texto. que no me funciona la computadora con la presentación. Listo, no te da problema, se ve perfecto. 10 Bueno, puntos. lo que vamos a ver, el título que le hemos puesto es 2000 años después, sigue siendo actual el mensaje de Jesús. Evidentemente, si estamos aquí es porque todos consideramos que este mensaje es muy actual y por eso nos interesa tanto. Y quisiera comenzar con un caso, una persona, un literato muy famoso italiano, Giovanni Papini, con su historia. Él nació en una familia que la mamá era católica, pero el papá era ateo, agnóstico, y era alguien que estaba contra la religión. Por lo tanto, él fue bautizado a escondidas. La mamá lo bautizó sin que el papá lo supiera. Y creció en un ambiente, digamos así, que era contrario a la fe. Y poquito a poco se hizo él un gran literato y escribió en 1911 un libro que se llama Las Memorias de Dios. Y en este libro de las Memorias de Dios, él tiene todo un vocabulario, una forma de hablar que es un poco una ofensa a Dios, de alguna manera, podemos decir, y que se parece mucho a ese lenguaje de Nietzsche, en el cual de alguna manera habla de la muerte de Dios. Y él dice en ese libro de las Memorias de Dios, hombres, háganse todos ateos y pronto. Dios mismo, el Dios de ustedes, se los pide con toda su alma. Este es Giovanni Papini joven, que luego de hablar de la muerte de Dios, va a hablar de la muerte del hombre, de la muerte de él mismo, porque 2 años después, en 1913, escribe el libro Un hombre acabado, que muchos dicen que es un libro genial de él. Es una autobiografía. El hombre acabado es él mismo. Y esto pasa muchas veces en el pensamiento humano, ¿no? De la muerte de Dios se pasa a la muerte del hombre, ¿no? Y él escribió ahí, todo está acabado, todo perdido, todo cerrado, no hay nada que hacer. Consolarse, no. Llorar, para llorar hace falta un poco de esperanza. Y yo no soy nada, no cuento nada y no quiero nada. Soy una cosa en un hombre, tocadme, estoy frío, frío como un sepulcro. Aquí está enterrado un hombre que no puede llegar a ser Dios. Muy parecido esto que dice Giovanni Papini a lo que decía Nietzsche y de alguna manera a lo que vivió Nietzsche mismo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo que es desastroso, pero al mismo tiempo, como muchas veces pasa, Dios hace que todas las cosas sucedan para bien de los que lo aman. Para Giovanni Papini fue una bendición. Ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y él, contemplando ese desastre de la Primera Guerra Mundial, empezó a interesarse en algunos autores, por ejemplo, uno muy famoso que es Dostoyevsky. Y empezó a leer esos libros y vio que se referían a los evangelios. Y él, que era bautizado a escondidas, por primera vez empezó a leer el Evangelio. Y cuando llegó al Sermón de la Montaña, especialmente cuando llegó a las bienaventuranzas, dijo, esto no lo puede haber dicho nadie sino alguien que fuera Dios, que es Dios, porque un hombre no puede decir esto. Y eso le impactó tanto que ahí viene entonces la conversión de él, y él escribe en reparación a todo su pasado ateo, incluso contrario a la fe,
esta hermosa historia de Cristo. Es un libro precioso, que él lo escribe recién convertido. Fue traducido a más de 38 lenguas, 38 idiomas. Y en este libro dice así: Cristo está siempre vivo en nosotros. Hay todavía quien lo ama y hay todavía quien lo odia. Y si alguien está vivo, hay quien te ama y hay quien te odia, ¿no? Está muerto, ya está muerto. Dice, existe una pasión por la pasión de Cristo y una pasión por su destrucción. Dice, por César, por Platón. ¿Quién se apasiona ahora? Por ahí en su tiempo todos hablaban, el César mandó esto, hizo que todos ahora se conectaran por el censo. Pero ahora, ¿quién, digamos así, le interesa al César o quién le interesa a Platón? Pero por Cristo todavía hay gente que se pelea de alguna manera. Dicen que Cristo es el profeta de los débiles y en cambio Él vino a fortalecer a los lánguidos y a elevar por encima de los reyes a los pisoteados. Dicen que su religión es religión de enfermos y moribundos y sin embargo Él sana a los enfermos y resucita a los muertos. Dicen que se opone a la vida y Él triunfa de la muerte, que es el Dios de la tristeza, cuando por el contrario invita a los suyos a la alegría y promete un banquete eterno de regocijo a sus amigos. Y esta frase es muy importante. Muchos lo dejaron porque nunca lo conocieron. Muchos dejaron a Jesús porque nunca supieron realmente quién es Jesús, ¿no? Y por eso dice, a estos, de una manera especial, quisiera hacer de provecho este libro. Fíjense, ustedes piensen entre sus amigos, posiblemente muchos que se alejaron de Cristo nunca lo conocieron realmente a Jesús, no tuvieron una experiencia verdadera de Jesús. Por eso son tan importantes los encuentros, a veces que uno invita a algún chico simplemente a una reunión y de pronto tienen una experiencia de Cristo que les hace encontrarse con el Cristo vivo. Justamente el Papa Francisco, en ese hermoso documento Christus Vivit del año pasado, que es una exhortación postsinodal después del sínodo de los jóvenes, dice que los jóvenes tienen que encontrarse con el Cristo vivo, porque Cristo vive. Él dice así, si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio, que Cristo no es algo que está muerto en el pasado, sino que está vivo hoy, y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él. Fíjense en este mensaje del Papa, cómo mucho es dejarse encontrar, dejarse amar. A veces pensamos nosotros que la vida espiritual es lo que yo hago, y muchas veces es quitar obstáculos de parte propia para ser inundado de Dios. Entonces dice él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Y esa es la experiencia que ustedes tienen que comunicar a los otros jóvenes. Porque, como dice el Papa Francisco muy bien, ser cristiano no es una cuestión así de ideas, sino que ser cristiano es haberse encontrado con Cristo. Sí, uno es verdaderamente cristiano cuando en su vida se encontró con Cristo, como Giovanni Papini. Justamente porque es tan importante ese encuentro con Cristo vivo, quisiera ponerles un ejemplo actual. Giovanni Papini vivió hace 50, 60, 70 años atrás. Pero hay un contemporáneo nuestro, actualmente vivo, va a cumplir 60 años el año que viene, que nos habla de una historia de encuentro con Cristo. Su nombre es Pietro Sarubi. Nació en 1961, italiano, y la historia, muy interesante, esas historias para películas, digamos así, ¿no? Siendo un adolescente se fue de la casa, se escapó, y se unió a un circo, empezó a trabajar en un circo, como hacen los del circo, malabarismos, hacen
distintas actividades de esa forma. Y como la gente de circo empezó a recorrer el mundo también, empezó a recorrer Italia, ¿no? Pero interiormente tenía un profundo vacío espiritual. Y fíjense qué profundo que era este vacío espiritual, que nada lo llenaba. Fue hasta China, ingresó en el monasterio famoso de los Shaolin, en la provincia de Henan, y ahí empezó a formarse en artes marciales, pero no estaba ahí lo que él buscaba. Se fue hasta el Tíbet, que es una región de China, donde con los monjes tibetanos se autoimpuso un voto de silencio por 6 meses. Imagínense, para el tano que le gusta hablar tanto, para el rulo, porque miren cómo es medio con rulos de este hombre, Pietro, se metió de monje en silencio total por 6 meses buscando la iluminación, pero no llegaba a la iluminación. Y por lo tanto esa angustia interior continuaba. Después practicó la meditación en la India, es otro país famoso, tiene el hinduismo, esas religiones que están siempre buscando de alguna manera salir de lo que ellos le llaman el karma, que es el dar vueltas de la vida, el estar dentro de la rueda de la vida, y ellos tratan de escapar a la vida, tratan de escapar al dolor. De alguna manera tal vez Pietro Sarubi estaría tratando de escapar a ese dolor existencial. ¿Por qué vivo? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Y casi al borde del agotamiento de esta búsqueda, se vino, podemos decir, porque vino hasta acá, hasta América, se vino al Amazonas brasileño. Ahí aprendió el portugués, estuvo en contacto con gente de las tribus, gente de la Amazonia, y entre viaje y viaje continuó su carrera de actor. Algo espectacular, importantísimo sucedió en su vida. Se estaba por hacer la película de la Pasión de Cristo y Mel Gibson estaba buscando actores y Pietro Sarubi se postuló como actor. Él quería actuar de Pedro, quería ser Pedro, justamente el nombre de él, Pedro, y quería ser Pedro en la película, un papel muy importante, ¿no? Porque Pedro, cabeza de la iglesia, al lado de Cristo siempre, por lo tanto tendría un gran protagonismo. Pero Mel Gibson dice, no, a vos no te veo cara de Pedro, a vos te veo cara de Barrabás. Así que vos, en lugar de ser Pedro, vas a ser Barrabás. Imagínense la decepción de Pedro Sarubi. Pero dijo, bueno, aceptó el papel. Y durante el rodaje de la película, Mel Gibson le dijo, mira, no quiero que mires nunca al actor principal, Jim Caviezel, porque en el momento en que el pueblo va a elegir a Barrabás y va a pedir la condenación de Cristo, ahí se van a encontrar las miradas de Barrabás y Jesús. Y quiero que esa mirada sea como tu primera mirada a Jesús, que lo mires como por primera vez. Por lo tanto, no lo tenés que ver durante el rodaje. Así que imagínense a Pedro Sarubi tratando de no mirar durante el rodaje a el actor que hacía de Jesús, porque tenía que tener el impacto de la primera mirada. Y sucede eso, ¿no? Si alguno vio la película de la Pasión, el pueblo elige a Barrabás, va bajando de la escalera, de pronto Barrabás se da vuelta y lo mira a Cristo, y Cristo lo mira a él. Bueno, él dice que en ese momento de la filmación recibió él como si fuera un contacto eléctrico, que le tocó profundamente. Era Jesús que lo miraba a él, no era el actor que lo miraba a él, Jesús que lo miraba a él. Y por lo tanto tiene esa frase tan hermosa, desde entonces hago todo lo posible para que esos ojos sigan siendo importantes para mí. Fíjense qué interesante, él quería ser Pedro y le tocó el papel de Barrabás, y sin embargo Dios, que es tan bueno, le dio la gracia de Pedro. Porque en los evangelios no figura que Barrabás se haya convertido por una mirada de Cristo, pero sí figura de que Pedro, después de las 3 negaciones, tuvo un encuentro de mirada con Jesús, que Jesús se da vuelta y lo mira
a Pedro, y Pedro recuerda lo que Cristo le había dicho, y por lo tanto ahí sale afuera y llora. Por lo tanto, Pedro Sarubi tuvo la gracia de Pedro durante la filmación de la película de la Pasión. Tuvo un encuentro con Cristo vivo, no con un actor simplemente, con Jesús que le hablaba a través de ese actor, de alguna manera, ¿no? Fíjense entonces que en el corazón del ser humano hay cosas que ya preparan nuestro encuentro con Jesús, nuestro encuentro con Dios. Hay anhelos del corazón humano presentes en el corazón del compañero incluso de usted, de universidad, por ejemplo, que no quiere saber nada de la fe católica ni de Jesucristo. Hay algo a favor de ustedes como misioneros o como que quieren compartir la fe en el corazón de esas personas. Un anhelo fundamental del hombre, anhelo de unión con Dios. Tal vez no sabrá quién es Dios, pero desea unirse con Dios. Y también otro anhelo fundamental, unión con los demás. Un anhelo de fraternidad. Se da en nosotros un anhelo de fraternidad. Y de esos dos anhelos profundísimos del corazón humano surgen dos tendencias que son naturales. Es algo que se da naturalmente. ¿Vieron? A ver, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. ¿Vieron esa plantita que dice mamá o la abuela dice, no, esta plantita le gusta el sol? Vos la ponés a la sombra y la plantita de alguna manera hace un esfuerzo para llegar hasta donde está el sol. Vos la ponés al revés y la plantita busca de salir para arriba. Tiene esa tendencia natural. Naturalmente va a tratar de ir en esa dirección. Bueno, el corazón humano es naturalmente religioso. Incluso el que dice yo no creo en ninguna religión, tiene una cierta religiosidad. Y el corazón humano es naturalmente sociable. Incluso aquel que dice yo no me junto con nadie, trata de hacer una cierta sociedad. Aunque haga una sociedad, no sé, con las piedras del jardín de la casa, pero va a tratar de hacer una cierta sociedad. Y eso es tan fuerte, esta tendencia, que incluso se da en los ateos y en los antisociales. Cuando uno habla, por ejemplo, de las tribus urbanas, por ahí uno no se juntaría con unos chicos de las tribus urbanas, especialmente si andan en cosas raras. Y sin embargo, esos chicos, que alguno puede ser que sea muy antisocial o anarquista o lo que sea, necesita compañía, necesita de otro. Aunque sea de otro que se peine igual que yo, que lleve más o menos la misma ropa mía, que le guste el mismo ritmo de no sé qué, de reggaetón, de salsa, de lo que sea, pero que tengamos cosas en común. Es algo natural del corazón humano encontrar un compañero, una compañera, alguien que sea familia. Y también es algo natural del corazón humano el tender hacia ese ser que no lo conocemos y sin embargo nos atrae tanto. Fíjense, por ejemplo, acá le pongo algunas fotos de la religión en el mundo y de actos que son religiosos. El tema de las purificaciones. Los japoneses, a las puertas de las casas muchas veces tienen agua. Se tienen que lavar, se tienen que purificar. Sienten que si no se lavan están como sucios, pero no sucios por ahora, como ahora decimos en la pandemia, sucios por falta de higiene, sucios interiormente, necesitan purificarse, ¿no? Muchos de los paganos les gusta hacer peregrinaciones, como este chino que tienen acá en la foto, que está haciendo el Camino de Santiago. Él no es católico, pero sin embargo tiene que hacer esa peregrinación. Muchos les gusta encender velas, poner incienso. Todo eso les habla a ustedes de la religiosidad del corazón humano. Cristo es la respuesta a estos dos anhelos. Y a esto va lo central de la charla. Si nuestro corazón humano, desea unirse con Dios y desea entrar en una comunión de personas, en una compañía, en una sociedad de personas,
Primero de todo, Cristo realiza nuestro anhelo de unión con Dios. Él dijo, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto Cristo lo dijo inmediatamente. Uno de los apóstoles, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre, y con eso nos basta. Juan Pablo II, meditando sobre esta frase, dice, pensémosla bien esta frase, fíjense cómo muchos de los contemporáneos de ustedes no quieren solamente escuchar de Cristo, escuchar de Dios, no quieren escuchar solamente de Dios, lo quieren ver a Dios. Hay un libro muy hermoso de espiritualidad que se titula así, Quiero ver a Dios. No me hables de Dios, lo quiero verlo a Dios. Y esto es el anhelo de Felipe. Y Jesús le dice, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y qué lindo sería que nosotros, que somos cristianos, y por lo tanto somos un reflejo de Cristo, pudiéramos decir lo mismo, ¿no? A toda esa gente que nos dice, no solamente quiero que me hables de Dios, quiero verlo a Dios, que pudiera decir de nosotros, y nosotros podríamos decir de nosotros mismos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque cada uno de ustedes está llamado a ser como un ícono viviente de Dios, como una presentación de Dios, ¿no? El rostro de bondad, de misericordia, de verdad, que es Dios mismo, ¿no? Cristo realiza nuestro anhelo de unión con Dios, Cristo realiza nuestro anhelo de hermandad. En la última cena, Jesucristo también dijo, este mandamiento, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Fíjense, ahí nos dice en que hacen muchos milagros, en que hablan en lenguas, en que tienen hermosas construcciones, en que crearon tal universidad. No. Si se aman los unos a los otros, la señal del cristiano es ese amor fraternal. Por lo tanto, unión con Dios, unión con los hermanos, el signo del cristiano. Cristo realiza nuestro anhelo de hermandad y lo vemos esto en la primera comunidad de los cristianos, que dice los Hechos de los Apóstoles, que vivían íntimamente unidos, que frecuentaban el templo, que hacían la celebración de la misa en las casas, lo que se llama la fractio panis, partían el pan, comían juntos con alegría. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Como había una atracción, el atractivo de esa primera comunidad cristiana. Porque es así, el corazón humano tiende a eso. Y por eso esa oración de Cristo diciendo que sean todos uno para que el mundo crea, es tan importante porque el corazón de todos los hombres tiende hacia eso. Y por lo tanto, cuando en una comunidad cristiana la gente de afuera ve que estos cristianos son realmente una familia, no hace falta predicar mucho para que digan, ¿y yo cómo puedo ser parte del grupo de ustedes? Porque realmente ya lo que ven vivir es atractivo. El corazón es como un imán, el corazón se le va hacia eso, porque el corazón busca esa familia que a veces, lamentablemente, no se tiene en la familia doméstica, ¿no? En la casa, porque a veces mucha gente viene de familias que están quebradas y por lo tanto la casa de la sociedad, la casa de la iglesia, la sociedad espiritual, pasa a ser incluso hasta la primera casa de muchas personas. Todos los creyentes, dicen los Hechos de los Apóstoles, tenían un solo corazón y una sola alma.
y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas las cosas. ¿Cómo se da esta fraternidad en los primeros cristianos? Bueno, el signo de la cruz es ícono, imagen, verdadera imagen, eso quiere decir ícono, de esta verdad. Porque tiene dos palos, ¿no? Un palo vertical y un palo horizontal. El palo vertical nos enseña que Cristo nos reconcilia con el Padre. Está plantado en la tierra, pero se eleva hacia el cielo. Y así es Cristo en nuestra vida. Es puente entre la tierra y el cielo. Como dice la carta a los Colosenses, nos reconcilió el Padre consigo mismo en Cristo. Y el palo horizontal nos recuerda que Cristo nos reconcilia también con los hermanos. Es muy importante tomar nota de esto. Fíjense que el palo horizontal de la cruz se apoya en el palo vertical. ¿Sí? El palo vertical no se puede sostener sin ese palo horizontal, ¿no? El palo horizontal no se puede sostener sin ese palo vertical. Así también, el amor a los hermanos no se puede sostener sin el amor a Dios. Son dos mandamientos que tienen que ir juntos, pegados. Porque si yo dejo de amar a Dios, mi amor a los hermanos va a caer. Pero ciertamente la cruz trae esa reconciliación con los hermanos, esa apertura a los hermanos, como las manos abiertas de Cristo, que de alguna manera abraza a todos. Así también el que acepta el cristianismo tiene una apertura a una fraternidad que llega a todas las personas. Por eso la iglesia, ¿cómo la llamamos? Católica. ¿Qué quiere decir católica? Quiere decir universal, porque es una iglesia, como hace poquito le hemos pedido al arzobispo Víctor Manuel que nos diera un lema para los 75 años de nuestra parroquia, que lo vamos a cumplir, la parroquia Santa Rosa, en el 2024, y vamos a hacer una preparación para esa celebración de los 75 años de la parroquia, y él nos dio como lema Cristo, María y una iglesia para todos. Eso, una iglesia para todos, ¿qué significa? Una iglesia católica, auténticamente católica, porque Cristo murió por todos y con su sangre nos reconcilia con todos los hermanos, nos reconcilia con Dios Padre, nos reconcilia con todos los hermanos. Finalmente, y ya con esto voy a ir terminando, quisiera entonces que profundicemos con 2 o 3 palabras, reflexiones, 2 frases de un documento muy hermoso del Vaticano II, que es Gaudium et Spes, ¿no? Que habla de los gozos y las esperanzas, los anhelos, también todas las cosas que tocan al hombre moderno, es algo que toca a la iglesia. Y esta frase, primera frase que les comparto, dice: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El hombre es un misterio, el ser humano es un misterio. Ustedes mismos lo habrán experimentado. Ustedes mismos son un misterio para ustedes. A veces ustedes se han preguntado: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué vivo? ¿Qué es mi vida? Eso es un misterio, la vida del hombre. Y miren, ese misterio no se resuelve hasta que no se conoce a Jesús. Porque hasta que no se conoce a Jesús, no se descubre verdaderamente todo lo que estamos llamados a hacer. Todo lo que es el plan, el proyecto de Dios con respecto a nosotros. Entonces, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque el misterio del Verbo encarnado es el misterio más sublime de unión que se puede dar en el mundo creado, al cual tienden todas las demás uniones en la criatura. Voy a explicar un poco esto porque si no, no se va a entender. La teología católica dice: Dios es uno. Y como Dios es uno, todas las cosas que Dios hizo tienden a la unidad. Fíjense la unidad más profunda que ustedes tienen experiencia, unión de alma y cuerpo. Qué unión más profunda, ¿no?
La unión que hay en ustedes entre el alma. Hoy hablaba el padre Andrés Rambo, hablaba sobre ese tema del alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, unión del alma y cuerpo, unión de la familia, papá, mamá, hermanos, unión en la sociedad, todo lo que forman parte de un pueblo y todas las naciones. Todas las cosas tienden hacia la unidad. Y fíjense que el pecado rompe la unidad, tiende a la disgregación. Justamente para llevarnos a la unidad plena, el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre, y en él se da una unidad irrompible, indestructible, de la naturaleza divina con la naturaleza humana en su persona. Y por eso para nosotros es fundamental unirnos a Cristo, porque en la medida que nos unimos a Cristo, somos más uno con Dios, uno con el prójimo, y así encontramos la paz en nuestro interior. Porque justamente la disgregación es un modo de a poquito de ir muriendo. ¿Qué es la muerte del cuerpo? Y la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué es la muerte de la familia? La separación. Cuando se empiezan a separar, la muerte de la familia. ¿Qué es la muerte de la sociedad? La separación. La grieta, hoy dicen, ¿no? Cuando empieza a separarse la sociedad y están esto por un lado, esto por el otro lado, ¿cómo va a avanzar? Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, ¿no? El Martín Fierro. Por lo tanto, el pecado trae división y Cristo nos trae unión, la gracia, ¿no? Porque de esta unión recibimos nosotros la adopción por la gracia y la incorporación a la comunión de los santos. La gracia nos hace hijos de Dios, entonces entramos en unión con Dios y entramos en comunión con nuestros hermanos. Ustedes, fíjense, viviendo en gracia, entran en comunión con los santos, entran en comunión con las almas del purgatorio, entran en comunión con todas las personas que viven en este mundo, que de alguna manera por las oraciones de ustedes recibe un don de Dios. Y eso es respuesta al anhelo más profundo que hay en el ser humano. Y finalmente, la segunda frase que quería mencionar: mediante la encarnación, el Hijo de Dios, unido en cierto modo a todo hombre. A veces cuando en ambientes como la universidad o otros ambientes, cuando uno quiere tratar de acercar a una persona, a veces uno piensa que es solamente una lucha desde fuera, ¿no? Como un esfuerzo desde fuera. A ver cómo desde fuera acerco a esta persona a Jesús. Pero resulta ser de que Cristo, el Verbo de Dios, con la encarnación, se ha unido a todos. Y por lo tanto, también ese compañero que hoy es medio reacio a escuchar hablar de Dios, tiene una unión con Cristo porque Cristo lo vino a encontrar. Entonces Cristo encarnándose se unió con todos los hombres del pasado, del presente y del futuro. Y hace una unión también de todos nuestros deseos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y se conecta con todas ellas. Porque si nuestros deseos son malos, para limpiarlos; si nuestros deseos son buenos, para realizarlos; si nuestras palabras o acciones son malas, para perdonarlas; si nuestras palabras y acciones son buenas, para darles la potencia de la gracia. Se unió a todas las razas, se unió a todas las naciones. De modo que no hay raza ni hay nación que nosotros le tengamos que decir: no, discúlpenme, ustedes no pueden recibir a Cristo. Porque Cristo se unió con todo hombre. Ustedes saben, por ejemplo, los mormones al principio de su predicación tenían de que la salvación era para todos menos para los negros. Después la cambiaron. Gracias a Dios reflexionaron de que era algo que no estaba muy bien, parece, entonces la cambiaron. Pero al principio era así. Decía, no, la salvación para todos menos para la gente de esta raza. ¿No? El cristianismo desde el principio se presenta como católico. Esa unión de Cristo con todo hombre, piensen bien esto, se realiza en la iglesia. Porque Cristo se desposa con la iglesia.
Y por lo tanto, yo para unirme a Jesús, me tengo que unir a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, y por lo tanto, si yo quiero unirme a Cristo, me conecto con Cristo por la iglesia. La iglesia es un misterio de amor, la iglesia es un misterio de comunión. Por eso había un santo padre de los primeros siglos, San Cipriano, que decía, no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Necesitamos de la iglesia para entrar en la filiación divina que obtenemos en Cristo Jesús. Y esto lo digo especialmente porque entiendo de que la temática del día de hoy es especialmente centrado en la iglesia. Y hay algunas personas que dicen, Cristo sí, pero iglesia no. Cristo sí, pero iglesia no. Sin embargo, no podemos conectarnos con Cristo si no es a través de la esposa de Cristo, que es la iglesia, y que nos hace ser parte de ese cuerpo por el cual Cristo entregó su vida, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Realmente espero que, a pesar del ruido que tengo acá, yo estoy al lado de la avenida 122, pasan un montón de camiones, alarmas, sirenas y cosas, pero que les haya servido y hayan podido escuchar esta charla. Y bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad, muy linda charla. Ahora, bueno, como dije al principio, se abre como el espacio, el debate para que saquen todas las dudas, preguntas, quejas, sugerencias, cualquier cosa que tengan. Si quieren, los invitamos a que prendan la cámara. Estoy viendo toda la pantalla en negro, como que estoy hablando al aire. Así que nada, los invitamos a que cada uno, el que tenga, el que quiera, el que pueda, cámara, que la prenda. Y bueno, que abran los micrófonos, todo. Siéntanse libres de preguntar, acá nadie los va a juzgar, somos todos acá de la misma especie, por decirlo de alguna forma. Así que nada, cualquiera que tenga alguna duda, pregunta, puede activar el micrófono y preguntar. Lo que quiera Santiago está disponible para preguntar y para responderle sus dudas. Yo tengo una pregunta para hacer. Buenas tardes primero y muy, muy linda la charla. Tengo una pregunta, a ver si vos lo ves así, Santiago, capaz. De que capaz, me gustó cuando hablaba de que estaría bueno que cuando alguien nos pregunte cómo podemos ver a Jesús, que me vea a mí, si notás que a veces eso se vuelve una presión y es como un trabajo como católicos, como que a veces nos sentimos obligados y no sabemos cómo hacer, y a veces eso termina quedando medio en la nada. No sé si lo ves así, si tienes alguna opinión sobre eso. A ver si entendí bien, porque hay algo que insiste mucho el Papa Francisco, que es en el tema de tener cuidado de caer en lo que se llama el pelagianismo. Porque había un pensador de los primeros tiempos de la Iglesia, Pelagio, que decía que la salvación era una cuestión de fuerza propia. Era como que uno tenía que hacer cosas para. Pero en realidad, sí, ciertamente, Cristo quiere que pongamos nuestra parte, que colaboremos, para unirnos a Él, pero en realidad el trabajo más grande lo hizo Él. El obstáculo más grande lo vence Él siempre, porque el paso más grande lo dio Él. Y por lo tanto lo nuestro es como seguir el envión, digamos, ¿no? Él da el paso más grande, pero nosotros seguimos el envión. Y eso sucede con cada persona que se convierte, digamos, que se vuelve a Cristo. Tiene que simplemente decir un sí al sí de Dios, porque el sí de Dios ya está, y eso es lo más importante, porque sin el sí de Dios no podríamos hacer nada. Pero también Dios como que quiere que haya una respuesta libre nuestra, y esa respuesta libre
no tiene que angustiarnos tanto, porque Dios nunca nos va a pedir nada que sea superior a nuestras fuerzas. O si de alguna manera lo vemos como que sea algo que nos sobrepasa, Dios siempre nos va a dar la gracia para superarlo, ¿no? Por lo tanto, como decía San Agustín tiene una frase muy linda que dice, dame lo que pides y manda lo que quieras, ¿no? Dame la gracia de lo que me pides y mándame cualquier cosa. Y eso sucede. No sé si interpreto tu pregunta o si es otra cosa. Sí, sí, está perfecto. Gracias. Igual si algún otro quiere, por ahí hay otra parte de la respuesta o alguna cosa que por ahí se podría decir mejor o distinta, por ahí podría ayudar. Exacto, esto es como un debate, como le dije. Si alguien también le quiere contestar a Fede o alguien quiere retrucar la pregunta, hacer algo parecido, no hay ningún tipo de problema. La idea es que pregunten, que Santiago conteste, pero también que hablemos entre nosotros, como cualquier debate, básicamente. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo por ahí aportar algo por ahí suma también. Ayer en una oración y en una lectura divina eh, se compartía esto de que pese a que el mensaje venga de hace muchísimo tiempo, desde una simple cita bíblica varios pueden recibir un mensaje distinto y lo pueden traer a tierra. Por ahí no se mencionó, pero creo que está bueno para pensarlo, ¿no? Que esto que en un momento Santiago decía, ¿no? Como que varios personajes de la historia fueron quedando. Hay, varios dicen, no, ya es un cuento viejo, es un cuento que pasó, es un cuento para niños, es una historieta, pero sigue teniendo vigencia y muchos no lo notan, pero si vos le decís, bueno, es un librito, sí, es el libro por ahí más leído de la historia también. Entonces, bueno, yo creo que sigue teniendo un mensaje como para cada persona en el día. Ese era mi aporte, no sé. Sí, Gracias, Juani. ciertamente la riqueza de la Sagrada Escritura, ¿no? Una sola frase de la Biblia, cómo impacta en la vida de una persona. Eso es impresionante, ¿no? Es un libro vivo, viviente. Sí. Y yo creo que también, de la mano de lo que dice Juani, hay muchas historias o personas de la Biblia que nos reayudan a vernos a nosotros mismos en ese momento, digamos. Como por ejemplo el Cirineo, la Samaritana del Pozo. Hay una cita que es la de que Jesús camina sobre el agua, que si la piensan y la leen muchas veces, es como un momento muy clave, que yo creo que en este momento de pandemia, de tanto tiempo sin estar con las personas o de no ir a misa presencial y demás, es clave cómo podemos vernos a nosotros en ese lugar y cómo somos nosotros los que nos hundimos porque el viento viene en contra y porque tenemos dudas y le decís, Jesús, ayúdame, y él en la cita dice textualmente, él instantáneamente le dio la mano, como que hay un montón de citas y cosas que las podés pensar y te ves a vos mismo en ese lugar. Entonces, para mí siempre va a ser un mensaje actual cuando es algo que lo puedes reflexionar con tu propia vida, digamos. No es algo lejano o externo, sino es algo que lo puedes ver en tu propia vida, aunque capaz un poquito diferente, pero bueno. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan, no? Sí, Juli. Acá De por puntos. ahí respondiendo un poco a lo que dijo Fede, el tema ese de la presión que por ahí uno siente a buscar que el otro vea en vos a Cristo. También hay que entender quizá la condición nuestra de humanos, de decir, bueno, somos imperfectos. En nuestra imperfección, en nuestra humanidad, podemos mostrar un poquito de Cristo, pero no quizá la totalidad o la perfección que Él tiene. No como una excusa de decir, no, soy imperfecto, no me sigas a mí, seguí a Cristo. Sino diciendo, yo
que soy imperfecto, puedo seguirlo, vos también. Y me parece que mejor ejemplo como para decir, como para poner acá en sintonía, es el ejemplo de los apóstoles, los primeros cristianos que eran pecadores que siguen a Cristo. Entonces, no como excusa, sino como condición de decir, bueno, soy limitado y en mi limitación puedo llegar a intentar querer ser como Cristo y que el otro vea en mí un poquito de eso. No sé si se entiende mi punto. Sí, está excelente. A mí me parece, perdón que me meta, pero me parece que está excelente porque justamente si hay algo que nos hace mucho daño es esa tendencia a un perfeccionismo que no habla de la perfección cristiana, ¿no? Que por lo tanto decir, vos tenés que ser perfecto 100%, incluso poner una careta de perfecto 100%, como para convencer al mundo. Y eso es justamente lo contrario a lo que hicieron los apóstoles, porque podrían haberse evitado algunas cosas, no anotando en la Biblia ciertas cosas que nos hablan de sus imperfecciones, ¿no? De sus peleas entre ellos, de la negación de Pedro, digamos, el primer papa, podríamos no haberla puesto en la Biblia y estaría todo bien. Y sin embargo, ellos mismos nos muestran las imperfecciones que tienen, cómo van progresando y cómo van siguiendo a Cristo paso a paso y Cristo las paciencias que le tiene, para mostrarnos eso, que ellos son personas de carne y hueso como nosotros. Por eso esas vidas de santos que se hicieron en un tiempo, que los presenta como extraterrestres, no ayuda, porque primero no es real, y segundo, que no son gente entonces que uno las puede imitar. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que prestar atención. A mí me gusta siempre decir que somos perfectamente imperfectos, en el sentido de que nuestra imperfección es la necesaria y la justa para poder conocer a Cristo y llevarlo a los demás. ¿Puedo preguntar algo? Perdón que no prendí la cámara, lo que pasa es que estoy con un tema y están trabajando, por eso tengo el micrófono apagado. No hay problema. Un poco sumado a lo de Fede, creo que hay algo bueno y es esto, no sé si va de la mano, pero como el hecho, sumado a lo que dijeron, ¿no? De creer que por ahí, si yo creo que mi pecado es mucho más grande que Cristo, creo que estoy equivocado. Y por otro lado, una pregunta para, no me sale, Santiago, creo que es, el expositor. Hay algo que escuché el otro día que me quedó resonando, y es esto de si es que solo hay salvación dentro de la iglesia, retomando un poco lo que comentaste, porque si una persona, por ejemplo, lleva una vida medianamente cristiana, no a la iglesia, pero vivió su vida acorde, digamos, a lo que es un modelo relativamente cristiano, a ver, no quiero decir se condena porque suena muy fuerte, pero ¿qué mirada hay que darle a eso, en pocas palabras? Eso está, perdón, voy directamente a esta segunda, la primera no me acuerdo, pero voy directamente a esta segunda. Eso está hermosamente explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica de la edición de 1997, donde está explicado el sentido de esa frase de los padres de la Iglesia, extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y antiguamente se la interpretaba de un modo simplemente negativo, como diciendo, si yo no te veo dentro de la iglesia, no tenés salvación. Pero el tema es, ¿y cómo sabes que la persona está dentro de la iglesia? Porque a veces hay gente que puede ser que esté dentro de la iglesia físicamente, pero el corazón está muy alejado de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos ese fuera de la iglesia? Y lo que se hace, lo que hace el catecismo es interpretar esa frase positivamente, como hay que hacerlo. Es decir, que todo el que se salva porque de algún modo se conectó con la iglesia. Ahora, el modo ordinario de conectarse con la iglesia es a través de los sacramentos. Pero sepan, eso es doctrina católica antigua, que Dios no está atado a los sacramentos, porque Dios es el autor de los sacramentos y no está atado a ellos. Y por lo tanto Dios puede conceder la gracia a las personas por vías para nosotros desconocidas. Y es por eso que la iglesia reza y tiene que rezar por todo el mundo, no solamente por los que se han bautizado. El Viernes Santo,
en esa ceremonia tan hermosa de la Pasión, se reza por todo el mundo. Porque si hay alguien que se salva, incluso, espero que no le suene mal, pero un budista que se salva, todos, si se salvan conectados a la iglesia, lo sepan o no lo sepan, ¿no? Sean conscientes o no sean conscientes de eso. Porque la iglesia es la madre de todos. Y esta frase de San Cipriano, que no puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, quiere decir eso, que la iglesia es madre de todos los hombres y tiene que ver a todos los seres humanos como sus hijos, ¿no? Y a todos tiene que llegar, porque Dios quiere la salvación de todos y por lo tanto, de alguna manera, tu oración ayuda a gente que incluso está fuera de la iglesia visiblemente hablando, ¿no? Que no lo ves en el templo. Eso creo que de alguna manera para dar un aporte a lo segundo que decía, pero lo primero no me acuerdo. No, nada, era un comentario respecto a lo que dijo Fede, de que si, cómo podíamos, o sea, si yo creo que mi pecado era más grande que Cristo, entonces creo que estaba equivocado, ¿no? Pero era un comentario sumado a lo que venían diciendo. Pero ya está, me contestaste bien, gracias. Bien, bueno, leo un mensaje que mandó Anto, que no tiene micrófono. Dice, creo que también es algo que sigue siendo actual porque somos nosotros quienes constantemente vamos reconstruyéndonos y viendo las cosas de una perspectiva distinta, pero sin abandonar la línea central. Año a año los evangelios no se renuevan, pero sí se renuevan los contextos y eso hace que la lectura sea rica y abundante en reflexión. Gracias. Pachi también hizo un comentario en el chat y puso que no entiende la frase de estar atados a la iglesia. Creo que se refiere a cuando hablabas de la salvación de los budistas y de otras religiones, que si se salvaban eran, aunque no lo sepan, por estar atados a nuestra iglesia. Sí, a ver si se entiende, por estar conectados. Atados puede dar la sensación como de esclavitud, no sé, por estar conectados, ¿no? Es como en una casa, no podés tener electricidad si no te llega el cable a los distintos lugares del cable eléctrico. Y por eso necesitas toda una conexión que se conecte con la fuente de electricidad para que haya luz en toda la casa. Así también, Cristo es la luz, Cristo es la energía, digamos así, no, a ver, que espero que se entienda bien. Cristo es la gracia que todos tenemos que recibir, pero la recibimos a través de la iglesia, por medio de la iglesia, y por lo tanto la iglesia tiene que llegar a todos, como en una casa el cable eléctrico le tiene que llegar a todos los ambientes, porque si no, no reciben la energía, no reciben la electricidad. Así también todos tenemos que estar conectados con Cristo por medio de la iglesia. Y eso no es una esclavitud, ni es algo que nos limita, al contrario nos potencia, como cuando decimos, uy, en esta ciudad todavía no hay conexión de internet, y lo limita a ese lugar, no es que, porque no tienen un montón de posibilidades que tienen los que están conectados a internet. Así también, no estar conectado a la iglesia no es que te potencia, te limita, porque la iglesia lo que hace es unirte más profundamente a Jesús. Eso me parece de ese tema, espero que se entienda bien. Y después, en el tema del crecimiento, que creo que uno de ustedes mencionó, es importante lo que dice San Vicente de Lerín, que es un padre de la iglesia de los primeros tiempos, que el crecimiento que se da en el conocimiento de la Sagrada Escritura es como el crecimiento de una semilla. Vos plantás una semilla de naranja y tiene que salir ahí un árbol de naranja. Lo mismo con el conocimiento de la Escritura. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo y se va desarrollando más y más, pero nunca en contradicción con esa semilla que recibieron los apóstoles. Simplemente para eso mencionarlo. Puedo hacer un comentario que quizás nada que ver, pero ahí leo el mensaje de Aye Barbero, que dice, Cristo es la corriente eléctrica y la iglesia es la lamparita que transforma la corriente en iluminación y nos llega a nosotros. Lo que pienso es que,
o sea, nosotros como católicos sí lo podemos ver así como que la iglesia, la lamparita que transforma, pero pienso en alguien que está como más en contra de la iglesia. O sea, yo como que mi pregunta es, 2000 años después, el mensaje de Jesús sigue siendo, no me acuerdo cómo era, bueno, actualizado, no, Actual. actual, eso. O sea, yo creo que sí, que lo que dijo Jesús en su momento fue zarpado para todas las generaciones, pero como que me puedo pensar si el mensaje de la iglesia es actual, y por eso tanta gente está en contra de la iglesia. Nada, como que eso, o sea, yo lo percibo así como, sí, como yo estoy adentro de la iglesia, puede ser esa lamparita, pero gente que está como en contra. ¿Qué onda? O sea, queda fuera de, no sé, como que, o sea, me cuesta relacionar a Jesús como iglesia, o sea, atado, no sé, no sé si se explica la idea que quiero decir. Eh, Yo creo que te entendí, creo. Pero yo también me explico muy mal igual. Que tipo, como que por ahí vemos a la iglesia como muy humana y a Jesús tipo muy perfecto, y como por ahí hay gente que está en contra de la iglesia, está como, que se quedó en, no sé, en lo textual de la Biblia o en lo muy pasado, y nada, por ahí nosotros que lo vemos tipo Jesús e iglesia, o sea, entendemos esto de la iluminación y todo, pero por ahí el que lo ve de afuera, el que lo ve como iglesia humana, pasado, tipo, no sé, Biblia, machismo, cosas que pasaban de la época, por ahí está en contra. No sé si te querías explicar así, por ahí me metí. A mí me resuena mucho y me hace incluso relacionarlo a esto que decía el padre en la charla de pensar una iglesia para todos. Entonces me pongo a pensar, tipo, nosotros, los miembros de la iglesia, ¿realmente estamos haciendo una iglesia para todos? ¿Permitimos el lugar y que el mensaje de Jesús llegue a todos? ¿O somos nosotros como los que ponemos esas trabas y hacemos que la iglesia y Jesús parezcan mensajes distintos? Nada, es algo como que me quedó resonando desde hoy y creo que estaría bueno también como para que todos podamos pensarlos y meditarlo. Claro, no tendría que haber una división entre el mensaje de Jesús y el mensaje de la iglesia, ¿no? Lo cual no quiere decir que en concreto, porque la iglesia realmente es una cosa misteriosa, grande, y en concreto, en mi persona, ese mensaje se esté viviendo ahora 100%. O sea, yo como por ejemplo sacerdote tengo que reconocer que me falta muchísimo para vivir el mensaje de Jesús. Y soy parte de la iglesia. Pero ciertamente tengo que tender y tratar de hacer el esfuerzo para que el mismo mensaje de Jesús llegue a los otros a través mío, como, con la pureza que tiene el mismo mensaje de Jesús, ¿no? Que no lo distorsione. Los antiguos hablaban de que a veces el traductor era un traidor, porque, por ejemplo, traduzco del inglés al español, y cuando traduzco, traiciono, está diciendo tal cosa, y en realidad está diciendo otra, ¿no? Entonces puede ser que el traductor se convierta en un traidor si lo que se estaba diciendo no lo está transmitiendo tal cual lo tenía que transmitir. Sin embargo, y este es un tema, sí, me parece que a mí se puede seguir debatiendo muchísimo y estaría bueno seguirlo debatiendo, pero es un tema para también pensar. Jesús mismo podía él predicar hasta el fin del mundo en la tierra. Y sin embargo, después del resucitado dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y uno esperaría que iba a decir, bueno, ahora muchachos, ustedes váyanse que yo me encargo. Dice, vayan ustedes y anuncien el Evangelio. Es decir, ¿nunca han pensado eso? Sería más lindo que uno vaya, por ejemplo, al confesionario y está Jesús ahí esperándote, o vas a la misa y ¿quién celebra la misa? Jesús. ¿Eh? Pero sin embargo, Jesús quiso que fuéramos nosotros los que llevemos el Evangelio, siendo que Él tiene todo el poder. Y es algo para nosotros pensar, ¿no?
Algo que pensaba acá haciendo un poco lo del padre de Santiago, es que ¿quién fundó la iglesia? Jesús, ¿no? Por lo cual pienso que la iglesia misma, la existencia de la iglesia, es en sí misma mensaje de Jesús. Justamente hablamos del mensaje de la palabra, ya cayó en la iglesia, mensaje de Jesús. Otra cosa que pensaba, como lo que Pachi dijo, que por ahí el mensaje de la iglesia no es para todos, o hay gente que no le gusta o lo lastima. Yo pienso en Jesús, en su época, cuando predicaba, a todo el mundo le gustaba lo que él decía, y creo que no, porque si no, no lo hubiese matado. Justamente, no, es que así, ahí parece ríe. Si lo que él decía a todo el mundo le gustaba, no hubiese matado. Lo mismo San Juan Bautista, que lo mataron ¿por qué? Por seguir a Dios y decirle ahí al rey que lo que hacía estaba mal. Sin ofender a nadie, guillotina. Me parece que la iglesia es lo mismo, o sea, la iglesia no tiene que ser conformista, buscar conformar a la gente, sino llevar un mensaje de verdad y que si a todos les gusta, siga la idea, pero que vemos en Jesús que no siempre fue así, que ni a Jesús a todo el mundo le gustó lo que él decía. Y justamente eso fue lo que también metió, ¿no? Que la verdad es absoluta, no es que a todo el mundo tiene que gustar, sino que yace en Dios. No sé si me explico. Para mí el mensaje de la iglesia es lo más parecido al mensaje de Jesús que hay, en ese sentido sobre todo. También hay algo que pienso mucho y que quiero ver la forma de decirlo sin que suene agresivo o violento. Lo estoy pensando hace un ratito y como que no sé cómo decirlo, así que simplemente lo voy a soltar. Nada, básicamente pienso que hoy en día, como iglesia, muchas personas, incluyéndome, tomamos una postura que en realidad no nos toca tomar. De que, por ejemplo, una persona por tener una orientación sexual o un pensamiento o una opinión sobre algo, la excluimos o no dejamos que vaya y hable de Jesús, o no dejamos que ser, o sea, no las dejamos ser. Y ha pasado en muchos lugares y sigue pasando. Yo creo que como iglesia no nos toca a nosotros ser un juez de, bueno, esta persona como está a favor o en contra de esto, puede ser, ¿cómo lo digo? Puede salir a contar algo, dar una charla, o esta persona que, ay, perdón si suena re mal, no quiero ofender a nadie, o esta persona que está, no sé, que cree que esto está bien, puede hacer esto y otras cosas no. Cuando en realidad lo que estamos hablando es de salir a contar el mensaje de Jesús y de cómo Él nos ama y ama a todos por igual, y como que yo creo que hay muchas personas que deberíamos como evolucionar un poco más, de que Jesús nos vino y nos dijo, los amo a todos por igual, y los amo con lo que son, con lo que piensan, y como nosotros a veces como silenciamos o hacemos, lo dejamos a un costado por una cosa que tiene esa persona. Y lo he visto en muchos lugares, y lo vi en mí, porque yo ya creo que ya crecí y maduré en ese tema, de que antes decía, ay, ¿cómo vas a ser católico y pensar en esto? No, o sea, no. ¿Cómo nosotros vamos a ser jueces de algo que no nos toca hacer? Perdón, me violenta mucho esto, perdón. Lo siento mucho porque es algo que pienso un montón y que siento y me genera mucha injusticia y mucha bronca como nosotros somos jueces y no nos toca hacer. Es lo que pienso, ¿no? Y lo veo porque estoy en ese lugar en donde veo mucha gente tomando esas decisiones que no nos tocan. Entonces, nada, lo comparto, no sé si opinan lo mismo, si no, si sí, después lo que escribieron que no leí nada, pero bueno, yo lo único que, resumiéndolo, en conclusión, como iglesia a veces nos ponemos en papeles que no nos tocan ser. Simplemente eso, y al tomar ese papel que no nos toca, lastimamos a mucha gente, y lo digo porque escuché, porque vi, porque yo lastimé, porque me lastimaron a mí también, y no nos toca, simplemente. Así que nada, eso. Perdón. Esto soy. Sí, quería agregar una cosita, Juli, o sea,
Nada, la idea no es pedir perdón ni nada menos, o sea, la idea acá es decir todo lo que pensamos, por eso estamos abiertos, por eso es como un debate, en un debate uno dice todo lo que piensa, acá como dijiste vos, no hay nadie que te diga esto está bien, esto está mal. Yo particularmente coincido con lo que dijo Juli y también muchas veces he vivido esas injusticias que muchos dicen que son parte de la iglesia, pero que uno por ser parte de la iglesia no quiere seguir esa política, se podría decir de alguna forma. Nada, o sea, yo creo que hoy, después, 2000 años después del mensaje de Jesús, yo creo que nada, que la iglesia tendría que tener un poco más de, no sé quién lo dijo, un poco más de apertura, o estando Jesús hoy en día, acá en la actualidad, con todas las crisis que estamos viviendo hoy, con la pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que Jesús sería el más inclusive de todos, como no sé quién lo dijo, y estaría para todos, no excluiría a nadie, como yo he visto, como yo le dijo que vio, como muchos de todos nosotros han visto. eh, Así que yo creo que esa es la idea también de la Iglesia Católica, de la famosa Iglesia Católica joven de la que hoy en día se habla. Así que ese era mi aporte. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Ok, bueno, no activo la cámara porque no me permite, no sé qué onda. Estaba escuchando un poco lo que decía Juli. Yo me presento, soy Ari Marote, soy de Ranchos, comencé este año a estudiar en La Plata, entonces, bueno, por la invitación todo me uní. Este tema lo hemos tocado un poco en la pastoral, en la cual estuvimos haciendo hace un tiempo una clase de misión virtual, con una charla con 3 teólogas. Estuvimos charlando un poco de lo que era como la imagen de la iglesia, y como todo, como hablando en sí, lo que nos metamos tanto los jóvenes hoy en día en cuanto a los pensamientos y en cuanto a lo que se cree, ¿no? Una iglesia más inclusiva, como decían ustedes ahí. Básicamente una respuesta que quería compartirles, que es un poco de lo que me quedó, de lo que dentro de lo tanto que se habló, es que por ahí la iglesia tiene como un proceso más tarde, es como le cuesta hacer un cambio, ¿no? No es que por el tiempo, porque hay un montón de citas bíblicas también, por ejemplo, que se van entendiendo y se van aplicando según el contexto en el cual se vive. Hoy en día podemos, por ejemplo, buscar una cita bíblica o algo que dijo Jesús y interpretarlo de una manera muy diferente a lo que lo interpretaron hace 500 años. Y la iglesia también es una comunidad de personas, justamente es lo que nos conecta, ¿no? Lo que decía ahí Santiago hace un rato. Y es solamente, está conformado por personas que también se equivocan y que también hay personas que, bueno, mayormente, yo creo que como estamos yendo a la iglesia del futuro, que somos nosotros y que también depende mucho de nosotros también, de nuestro cambio, de lo que hacemos, puede llegar a modificar un montón de cosas. También es esto, ¿no? Actualizarnos y también que lleva el tiempo, es la iglesia, por así decirlo, como una institución que tiene muchísimos años, más de 2000 años, en los cuales es nuestra conexión con Jesús y todo, pero es esto, ¿no? Se va adaptando también en base a su tiempo y a la interpretación bueno, del Papa, por así decirlo, de las personas que también van renovando, por así decirlo. No sé si se entiende. Sí, y también algo que también suelo pensar bastante con respecto a esto que compartí de una forma violenta, no, mentira. El tema de cómo, de cómo pensamos, perdón, están acá mis papás, que Jesús haría esto. Y yo no sé si realmente sabemos al 100% que Jesús haría eso o diría eso. Está buena la pregunta de ¿qué haría Jesús en mi lugar? O ¿qué no haría Jesús en mi lugar? Pero muchas veces creo que le erramos un montón en eso, porque también, todos sabemos que Jesús es recontra, incluye a todos, digamos, y como que nosotros muchas veces no lo hacemos eso. Entonces, ese es el problema que tengo en mi mente como todo el tiempo y lo veo mucho en la iglesia, pero no digo que hay que aceptar las cosas, sino como que simplemente respetarlas, digamos, respetarlas y abrazarlas, que es muy distinto a aceptarlo, o compartirlo, digamos. Con el simple hecho de abrazar al otro con todas sus cosas y con todos sus pensamientos, con sus orientaciones, con lo que sea, ya con eso ya estaría todo, digamos. Nada, eso.
Juli, algo más de lo que se dijo, por ejemplo, es esto, ¿no? El respeto. La iglesia también promueve, y es así, da un mensaje de Jesús, del respeto, del amor hacia el prójimo, todo un montón de cosas re lindas, en la cual, bueno, nadie, por lo visto, según los que nos explicaron estas teólogas, eh, como siempre tiene que estar el respeto, por más dentro de la iglesia, por pensar diferente, lo que hoy en día la orientación sexual, que está mucho más presente este tema, nadie puede decirte algo o tratarte de tal manera. Básicamente, si el mensaje es amor y respeto, como que bueno, por ahí cuesta un poco para algunas personas, y nosotros nos sentimos muy tocados como jóvenes, creo yo, pero justamente es eso, el respeto hacia cada uno, hacia pensamiento. No sé si se llega a entender bien, fue hace un tiempo esto, y bueno, es más o menos lo que recuerdo, pero les quería compartir, espero que algo sirva. Algo que agregaría es que no basta con aceptar o tener respeto por el otro, sino que también hay que buscar convivir con el otro. Porque uno sí, lo acepto, lo respeto, pero lo tengo ahí a distancia, sino hay que aprender a convivir, ¿no? A tenerlo cerca. Y acá me surge una pregunta, saliendo de este tema, tipo, incluyéndolo, que sería, ¿hasta dónde, más que nada para el padre, capaz, hasta dónde llega la autoridad de la iglesia en lo que respecta a la religión, ¿no? Porque para mí, o sea, tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Hasta dónde llega la autoridad del Papa, los obispos, los sacerdotes? También podría entrar lo que es la excomunión, ¿no? Un tema muy debatible, si está bien que haya gente que por determinadas cuestiones sean excomulgados y alejados o demás. ¿Qué onda? ¿Qué podrías decirme? Sí, todas esas cosas, si se da una visión, hay que tener cuidado con tener una visión negativa porque todas esas cosas se han dado para el bien de todos, para el bien común, ¿no? Entonces, la autoridad es la que le dio Cristo a los apóstoles y que los apóstoles transmitieron a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y que los obispos, en unión con los sacerdotes que se le asocian, ejercen ese magisterio, ¿no? Esa enseñanza que deben dar, pero siempre es una vocación de servicio, lo cual hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando hablamos nosotros de iglesia es como que hablamos de una tercera persona. Y iglesia somos cada uno de los que estamos acá, ¿no? En el sentido de que cada uno de los bautizados es miembro de la iglesia. Entonces, ya el hecho de poner a la iglesia como una realidad distinta de mí es una cosa que habría que tratar de evitar. O sea, iglesia soy yo. Y siempre entre los curas contamos un chiste de un cura joven hablando con otro cura viejo y otros curas que decía, bueno, y estos problemas, y cuántos problemas que tiene nuestro tiempo. Y el cura viejo le dice, y bueno, parte de ese problema sos vos. porque realmente a veces uno habla de los problemas, de qué malo los tiempos vivimos, ¿no? Qué malo los tiempos que vivimos. Pero el tiempo somos nosotros, dice San Agustín. San Agustín decía, sé mejor vos y los tiempos van a ser mejores. Entonces, el hecho de que la iglesia sea mejor pasa también porque cada uno de nosotros sea mejor. Porque cada uno de nosotros sea más otro Jesús, ¿no? Ahora, la autoridad que tiene, digamos así, los que ejercen el magisterio en la iglesia, es la autoridad que le viene de Cristo para construir. E incluso esas medidas que son medidas extremas, como que mencionaste recién, como, yo qué sé, la excomunión, en principio son dadas para curar, no para destruir, sino para curar. Porque hay males que pueden hacer un mal profundo a muchos, entonces de alguna manera es como decir, atención, acá hay algo que nos puede hacer mucho daño. Pero bueno, es un tema complicado, ¿no? Pero me parece que en muchos casos, más que excluir, sería prevenir, quizá, un mal mayor, que también es la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Bien, buenísimo el debate que se armó.
nada, esta era la idea. No sé si hay alguien más, obviamente hay tiempo para seguir hablando. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, lo que ustedes quieran, eh, será recibido. Yo tengo algo para agregar. Bueno, habla no Fede. sé. ¿Sí? Bueno. El que quiera. Bueno, lo digo. Tengo algo para aportar, así como también lo que decía Yuri y lo que vienen hablando ahora, que, que me parece que para nosotros crecer como iglesia, parece que tenemos que estar dispuestos a seguir avanzando, porque yo lo veo como que hay muchos niveles de cosas para hacer. Como que los problemas que tenemos nosotros dentro como iglesia, me gusta hablar como que soy parte, todos somos parte, como que tenemos que estar dispuestos a realmente decir, bueno, ¿cómo quiero avanzar en pos de tantos males que hay? Y tipo, sin abrumarnos y sin verlo tan como que tipo, es nuestra obligación, o sea, sí, pero bueno, como que vuelvo hoy a la respuesta que me dieron a lo que pregunté, como de que Dios nos va a ayudar a lo que nosotros querramos hacer, pero bueno, tipo, tratar de, tipo, siempre ver que hay cosas para corregir, porque es verdad. Y además, tenemos 20 y pico de años, o sea, somos re jóvenes, mal. Y como que no, tipo, no estaría bueno resignarse. Así que me parece como que todo lo que estamos hablando, que realmente sea como decir, bueno, che, este es el piso y de acá tengo que subir. Sea con los que están afuera de la iglesia todavía, con los que estamos adentro. Me parece que es como, tipo, tomarlo de esa forma, como que son desafíos, pero a la vez no estamos solos. Eso. Yo en mi parte por ahí, Santi, quería por ahí consultarte o que nos compartas un poco de tu vivencia, porque bueno, veía que fuiste novicio en Estados Unidos, estuviste en Filipinas, en Taiwán, lugares totalmente distintos, ¿no? Y bueno, acá Argentina también, ¿no? Me imagino con personas y personalidades distintas. Y hablando, ¿no? De que la iglesia es una, el mensaje es uno para todos. Nada, si nos podrías compartir un poco de tu experiencia o la vivencia, o cómo vos viste esto, ¿no? Como hablamos de una iglesia sola, pero las nacionalidades y yo creo que las culturas son totalmente distintas, las realidades son totalmente distintas. Eh, Nada, por ahí si nos querés compartir alguna similitud o que vos veas, no sé, que nos puedas compartir cómo fue tu pasar en esos lugares. A mí de verdad me interesó y me llamó la atención cuando lo veía. Digo, debes haber tenido experiencias muy buenas. Sí. Bueno, la verdad que sería largo de decir, pero tal vez para decir algo bien cortito. Sí, o sea, la verdad que tuve la gracia de recorrer bastante, pues estuve en Italia, estuve en Estados Unidos, y la experiencia tal vez más fuerte fue en China, porque me enviaron a China a estudiar chino, y ahí estuve estudiando más de 4 años, y después fui párroco en Taiwán, que es una islita que está ahí al lado de China. Y se rompe un poquito con esa experiencia, a veces nosotros los prejuicios que tenemos sobre esas culturas, ¿no? Porque decimos a veces que son totalmente diferentes, ¿no? Como si fueran de otro planeta, ¿eh? No de otra cultura, sino de otro mundo. Y también son seres humanos, y uno diría, no, pero esto yo nunca lo haría así. Y sin embargo, ellos mismos piensan de nosotros lo mismo con respecto a las cosas que a veces nosotros hacemos. La experiencia que te puedo compartir es que para aprender un idioma como el chino, por ejemplo, que es la primera semana que estás estudiando chino, soñás en chino y te pasa un montón de cosas que decís, ¿qué estoy haciendo acá? Tenés que desestructurarte. Uno trae una estructura de la gramática, de esto, y yo, como digo, yo estudié chino en chino. La profesora, la primera clase me preguntó, ¿Ni jiao shenma mingzi? ¿Qué?
Ni chao se mins, y eso quiere decir, ¿cómo te llamas? Entonces le pregunté a mi compañero al lado, ¿qué me está diciendo? Está preguntando cómo te llamas. Entendés que yo tenía 29 años cuando empecé a estudiar chino y no sabía responder cómo me llamaba. Entonces era menos que un niño, porque un niño te puede responder cómo se llama. Y eso te hace de alguna manera como nacer de nuevo, ¿no? Porque tenés que pensar todo de nuevo, tenés que decir, y esto se tiene que decir de distinta forma, pero básicamente estás transmitiendo lo mismo, pero lo tenés que decir de otra forma, no decir yo me llamo Santiago, sino decir Guojiao Lui Wenta, ese es mi nombre en chino, Lui Wenta. Entonces, todo tenés que aprender a decirlo de nuevo, y estás diciendo lo mismo, porque, por ejemplo, cuando les contaba que yo tengo 7 hermanos, que somos 3 sacerdotes y 3 religiosas y cosas así, estoy diciendo lo mismo que le contaría a ustedes, pero en otro idioma. Y esa adaptación ayuda mucho. Por eso los chinos dicen que ayuda mucho recorrer, caminar, visitar, para ser más inteligente. Y ellos dicen que, no sé si vieron algunas imágenes chinas, que las orejas de las imágenes son grandes, porque dice que para ser inteligente hay que más escuchar que hablar. Y yo pienso que es necesario mucho eso, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a observar, y de alguna manera aprender también a decir lo mismo que hay que decir, pero sacando un poco toda nuestra estructura que tenemos nosotros, que hace incomprensible al otro lo que le queremos decir, ¿no? Muchas gracias, muy bueno. Che, no sé si ya van a cerrar o qué, pero hay una frase que creo que la dijo Teresa de Calcuta, que dice algo como que a veces sentimos que lo que hacemos es solamente una gota en el mar, pero si no damos esa gota, el mar no sería el mismo, no me acuerdo cómo era, pero es como no sé, se me vino mucho a la cabeza cuando hablábamos esto de que si queremos un cambio en el tiempo de hoy, tenemos que arrancar por uno, básicamente. Y también San Francisco decía otra frase de que hay que empezar por lo pequeño y vas a terminar haciendo lo imposible, y yo creo que es re así que nada, eso. Se me vino a la cabeza. Gracias por compartirlas, Julie. Y nada, bueno, ya si quieren podemos ir cerrando este debate. No sé si alguien quiere aportar algo más. Darle las gracias a Santiago. Nada, estuvo muy buena la charla y no sé si querés decir algo como para cerrar o terminar. No, agradecerles mucho a ustedes, especialmente es privilegiado en este tiempo de cuarentena tener esta conversación así, nos hace sentir más cerca, ¿no? Realmente, y animarlos a seguir adelante, que es apasionante todo lo nuestro, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.